mi nombre es Gracie Daniela Fori Carabalí, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho y hoy vamos a hacer una exposición del libro La Ciudad Letrada con mi grupo de trabajo Alessandra Morales y Evelina Adriana, haciendo un énfasis en el primer capítulo que se llama La Ciudad Ordenada. Bueno, esta exposición la vamos a hacer por medio de un mapa conceptual en donde primeramente podemos entender que este libro y el primer capítulo hace referencia a una ciudad que pudo ser destruida pero al mismo tiempo fue reconstruida fortaleciendo sus raíces y sus culturas. La ciudad ordenada, luego de su destrucción por Hernán Cortés en 1521 hasta la inauguración en 1960, esa ciudad latinoamericana se quedó casi que encriptada en un ciclo en que la ciudad pasó a ser un sueño de un orden encontrado en las tierras, O sea, para los conquistadores ese era el único sitio, se puede decir, para encarnar o transformarse. Pero es ahí cuando sus propios conquistadores percibieron que se habían apartado de la ciudad en donde se habían criado, para entrar casi a una nueva generación en el espacio que encuadraba en un nuevo modelo de vida, el cual pues no era en el que habían conocido en sus orígenes o en el que los habían amoldado anteriormente, haciendo cambiar básicamente tanto el pensamiento como la forma de actuar y trabajar de estos habitantes, teniendo la tarea los monarcas pues de civilizar al pueblo a través de la evangelización. Ahí nos vamos un poco a lo que nosotros conocemos como la tabla rasa, ya que pues teniendo en cuenta que esto hace referencia a que el individuo nace prácticamente limpio, nace sin un conocimiento, sin unas experiencias, y pues mediante a sus etapas y a su proceso se va consolidando y va adquiriendo más experiencia y más conocimiento, y es ahí pues en donde se enriquece y puede ser o puede experimentar todo lo que ha venido conociendo, haciendo así o pues generando que los monarcas hicieran la inclusión de lenguajes y materias que más o menos era la representación simbólica, los signos, las palabras y las imágenes. Yo les voy a hablar de la división de la civilización. Esto sucede cuando hay una separación de un territorio en dos partes iguales, ya que en este tiempo existían dos ciudades que era la ciudad real y la ciudad letrada. Podemos observar cuál era su importancia, qué surgía dentro de las dos ciudades. Bueno, para hablarles de la ciudad real, es muy importante observar que se encontraban los indígenas y los criollos y los denominaban como analfabetas, ya que ellos no contaban con un estudio y no sabían leer ni escribir. Eran muy pobres y los consideraban los últimos en la jerarquía. No los tenían en cuenta para nada y querían era colonizar su territorio, donde ellos querían construir su imperio y terminar con los campos. Pero para ellos era más importante los símbolos, su cultura, porque ellos ya estaban enseñados pues a entenderse entre ellos, ¿no? Y al llegar como un cambio, un choque de conocimiento, ellos se sentían como asombrados ante el cambio. Entonces para ellos era más importante el habla y su parte de su cultura que ellos ya tenían dentro de su vivencia. Era muy importante para ellos expresarse
trabajar, cultivar sus tierras, cosechar, sembrar, eran sus actividades que realizaban a diario en sus terrenos. Y lo más importante para ellos era expresarse de manera expresiva o simbólica a través de signos, porque ellos manejaban pues su comunicación. Pero al momento de realizar la colonización, afectaron muchos sus tierras, ya que al momento de las construcciones de edificios fueron dejándoles muy poco terreno para cultivar, y fue una parte muy drástica que ellos les dolió mucho, porque ellos estaban enseñados a trabajar en la parte del campo, y al momento de que se realizó la colonización y se creó ese imperio, quedaron muy tristes porque su parte fundamental era el trabajo del campo. Entonces fue una situación muy dura para ellos. Podemos observar que en la ciudad letrada ya se encontraba una civilización, y ahí ya abarcaba la alfabetización, ya que todas las personas sabían leer y escribir. Dentro de esto, dentro de este campo, la jerarquía, ellos eran los primeros. ¿Por qué eran los primeros? Porque como tenían reyes, entonces utilizaban su lineamiento, y a través de la imponencia de los reyes determinaban todas las situaciones que iban a suceder. Para esta ciudad era muy importante, ya que le gustaba más la parte de abstracción. Atracción. Para ellos era importante lo que podían ver. No les simpatizaba e ignoraban lo que no podían ver. Pero, y en la parte de sistematización era muy importante, ya que ellos, como coordinaban o implementaban sus leyes que ya tenían denominadas, entonces si había una infracción a sus leyes que ya tenían dentro de su imperio, entonces como ya había un documento escrito, entonces podía decir: usted tuvo una falla frente a tal y tal proceso que se presentó. Entonces por eso a ellos más les gustaba lo que se podía ver, ignoraban lo que no se podía ver. Para ellos era muy importante. Y esto les permitía que cuando se presentaran muchas fallas, entonces ellos tenían cómo documentarse en sus leyes que ya estaban estipuladas al momento de que hubieran infractores. Bueno, en fin, las dos ciudades son importantes porque a través de una se hace una construcción de otra. Entonces las dos son importantes dentro de este proceso. Muchas gracias. Bueno, para seguir hablando de la tercera parte de esta exposición sobre este esquema, se toma en cuenta una parte fundamental en torno a las jerarquías, los sistemas en el orden y la formación y la organización de las ciudades por parte de los conquistadores. A partir de estas conquistas empezaron a formular y a crear normas que les permitieron a los conquistadores pues aprovecharse de los campesinos, indígenas y esclavos pertenecientes a la península ibérica. Además de eso, pues incluyeron y impusieron y violaron sus derechos, dejándolos desamparados ante la sociedad. Estas personas de poder buscaban transformar a campesinos, indígenas y esclavos a seres urbanos, que significa una construcción de contornos agrícolas, haciéndolo sin piedad y sin excepciones, con los más vulnerables.
para cumplir con su objetivo principal, que era obtener todas sus riquezas. Bueno, posible en el menor tiempo, donde el trabajo era una explotación excesiva para toda la mano de obra. Además de esto, ayudó a que los virreyes cada vez tuvieran más y más poder sobre esas ciudades y pueblos y obtuvieran riquezas, lo que atrajo más abusos y más explotación por parte de ellos. Y a la vez producían un agotamiento en todos los recursos de sus tierras. Siguiendo con otro complemento, nos habla de un personaje, el cual es Domingo Faustino, quien nos dice que está en contra de esos abusos y maltratos dentro de esas ciudades civilizadas, que se daba con las personas más vulnerables, esclavos, indígenas y campesinos. Estas ciudades, gracias a todo lo que sufrieron, ellos crearon unas ciudades más fuertes y empezaron a pelear por sus tierras. Otro punto importante a resaltar es que en el siglo XVIII se presentó la creación de dos palabras nuevas, subordinada y subordinar, que a la vez significan que todo orden implica el mando de una jerarquía perfecta y disciplinada, donde las ciudades de América entraron a unos campos políticos desde el principio. Esto nos quiere dar a entender es que la información y formación de las nuevas jerarquías les permiten a ellos tener todo el poder sobre la sociedad, lo que los ayudó a ellos a que tomaran un aprovechamiento y sigan explotando los recursos de estas ciudades y pueblos para engrandecer poco a poco sus riquezas en el menor tiempo posible. Después de que los virreyes tomaran el control sobre la economía, la mano de obra y sus recursos, formaron así unos gobernantes de grandes potencias y dueños de tierras que no eran de ellos. Para terminar, Domingo nos enseña que para gobernar se necesita optar por la violencia. Se necesita es manejar un orden, una formación bien adecuada para que todos puedan tener una mejor calidad de vida, donde cuenten con salud, que se respeten sus derechos, una buena alimentación